Bien, bien. Buenas tardes a todos los estudiantes, hombres y mujeres aquí reunidos. Hoy el Movimiento por la Democracia en las universidades públicas en contra de la corrupción se encuentra en esta bonita universidad, UAM Xochimilco. Y bueno, hoy vamos a iniciar con un tema muy interesante que tiene que ver con la democracia en las universidades públicas. Hemos denominado este conversatorio Diálogos Universitarios, repensar la universidad, reformando democráticamente su ley orgánica. Y bueno, tenemos aquí con nosotros a tres expositores, tres compañeros, profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que van precisamente a desarrollar este tema. Como les decía yo, esto parte a raíz de una iniciativa de ley que se construyó no tiene mucho. Es un proyecto de reformas democráticas a la ley orgánica de la UNAM, que precisamente partiendo y vinculándola un poco al desarrollo que se acaba de llevar a cabo aquí en la elección del rector, queremos precisamente transmitir esta experiencia, porque pensamos que igual como en muchas universidades esta elección de este rector, que hoy sabemos que es el doctor Gustavo Pacheco López, pues se desarrolló de una manera antidemocrática también, porque realmente no fue elegido por la comunidad universitaria, ¿sí? Ustedes saben bien que fueron 5 propuestas, y finalmente más de una semana en auscultaciones y en consultas y una serie de reuniones que fueron todas cupulares, porque incluso no se le permitía entrar a toda la parte de la comunidad, trabajadores y académicos. Fue muy selectivo. Pues finalmente hoy nos amanecemos con la noticia de que ya existe un rector por 4 años aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, el tema, como les decía yo, realmente que vamos aquí a desarrollar y abrir es las reformas democráticas a la ley orgánica de la UNAM, y contamos con la presencia del profesor Efraín Vega Landa aquí a mi izquierda, de la UNAM, Facultad de Ciencias. Contamos también con nuestra queridísima profesora María del Pilar Chafini Rodríguez, igual que es colaboradora de este movimiento, del Movimiento por la Democracia en las Universidades Públicas, MODUP. Y también aquí a mi izquierda se encuentra el doctor Óscar Esquivel Flores, también universitario de la UNAM, y quienes nos van a deleitar con este rico tema para que esto, en cierta manera, los estudiantes, los profesores que andan por acá, sepan que existe ya un proyecto de reforma a la ley orgánica de la UNAM, y que no podíamos decir que también no se pueda hacer también en la universidad, en la UAM, su proyecto de reforma democrática a la ley orgánica, porque sabemos que es ahí donde se encuentra la solución de los graves problemas en la universidad, ¿sí? Pues miren, sin más preámbulo, vamos a dar el uso de la voz a nuestra compañera profesora, la doctora María del Pilar Chafini Rodríguez. ¿Tiene usted el uso de la voz, compañera? Gracias. Bueno, efectivamente, ahí está. Sí, efectivamente, como lo ha señalado, a ver, ahí está, sí. Bueno, No. es que se movió esto. Bueno. Acá está ya. Le aprieto acá, ¿no? Sí, tal como lo ha señalado nuestro compañero en este movimiento, que como él señalaba, decía, hay una propuesta de ley de reforma a la ley orgánica de la UNAM que tiene más de 80 años de promulgada. Aquí en la UAM se cuenta con un reglamento que existe desde los años 70 y que también ha tenido muy pocas cambios, y por eso ustedes ahorita tienen un nuevo rector que es designado a la usanza de la UNAM. ¿Qué quiero decir con esto? Casi todas las universidades públicas del país han tomado como referencia la organización
administrativo-académica de la UNAM. Y esto ha resultado en una antidemocracia total. ¿Qué quiere decir antidemocracia? Que en un país donde estamos tratando de acercarnos a procedimientos por lo menos de democracia representativa, ustedes ya siendo mayores de edad en las universidades, pues ustedes seguramente tuvieron conocimiento de la elección judicial que acaba de pasar hace unos cuantos meses y definitivamente las universidades públicas en general están a la saga completamente de estos procesos democráticos. A ustedes no se les pregunta quién o quiénes son los más capacitados para dirigir estas instituciones de enseñanza pública y definitivamente se forman cuadros administrativos académicos que son completamente endogámicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que se eligen entre ellos y así pasando las cosas en las universidades en general, en la UNAM y en particular, porque es la forma, la muestra de la completa antidemocracia universitaria, esta Universidad Nacional Autónoma de México, pues en las demás universidades, pues definitivamente tampoco ustedes, los estudiantes, muchísimos profesores y por supuesto tampoco los trabajadores administrativos, pues eligen a las personas que van a tomar las decisiones sobre su trabajo, sobre la enseñanza, sobre los programas pedagógicos y demás que se requieren para desarrollar la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje en la totalidad de las universidades. Entonces, estando a la saga, yo decía, las universidades, pues no es posible que siga esta situación tal como está. ¿Por qué? Porque los afectados son ustedes, jóvenes. Por supuesto que también los profesores y los trabajadores administrativos, pero los afectados finalmente en estos procesos de enseñanza-aprendizaje que ocurren sin el concurso de todas las opiniones que se dan a través de las votaciones, pues lo padecen ustedes y por eso hay la conflictividad en las universidades. Apenas, por ejemplo, no apenas, ya tiene un año más o menos que, por ejemplo, la UAM Azcapotzalco estuvo muchos meses, no sé si incluso años, porque no es la universidad donde doy clases, mucho tiempo sin un rector. ¿Por qué? Por las disputas de las camarillas en la cúspide, como si fueran virreyes, reyes, una monarquía. Es como se eligen actualmente en la mayoría de las autoridades a quienes van a decidir, insisto. Entonces es muy importante que ustedes tengan conocimiento no solamente de quienes dirigen, sino que tomen decisiones sobre estas personas que van a tomar las decisiones por ustedes, jóvenes, en la completa antidemocracia. Eso es todo lo que les podría decir. Los invito a conocer nuestra propuesta de ley orgánica para la UNAM, pero con otros nombres aquí en la UAM, los consejos directivos, jefes de unidad, todos estos puestos que existen en la UAM y de las que ustedes no tienen ni información, por supuesto, pero mucho menos decisión. Muchas gracias. Bien, pues siguiendo con este rico tema, el cual estamos desarrollando en este conversatorio, que bueno, cabe aclarar si alguien de ustedes también quiere dar algún punto de vista, una opinión al respecto. Está abierto el micrófono, precisamente por eso es un conversatorio. La maestra Chaffini, si ustedes se dan cuenta, Chaffini, pues dio algunos elementos en relación a cómo es la elección, o en este caso, cómo se desarrolla este proceso para ver quién va a ser el nuevo administrador general, vamos, la cabeza principal de una universidad, que es el rector general. Como decíamos, nosotros venimos aquí a transmitir la experiencia de lo que tiene que ver con la ley orgánica de la UNAM. Y este proyecto ya existe y plantea varias modificaciones que precisamente la profesora Chaffini fue un elemento, un factor importante en la elaboración de esta ley, como muchos de los que estamos aquí.
Y bueno, en particular esta ley lo que plantea es que desaparezca la Junta de Gobierno, en el caso de la UNAM. En el caso de la UAM, pues debería de desaparecer la Junta Directiva, que precisamente es el espacio, es este órgano que de manera muy autoritaria, cupular, elige al rector, y bueno, el rector elige a este grupo de potentados, prestigiados profesores que conforman la Junta de Gobierno, o en este caso de la UAM, la Junta Directiva, que en cierta manera son figuras similares, ¿no? Nada más cambian los nombres. Pero bueno, sobre esa misma dinámica le vamos a dar el uso de la voz al profesor Efraín Vega Landa, también un profesor con una larga trayectoria de lucha, que conoce de esencia y más bien de fondo cómo se manejan precisamente estas cúpulas, estas burocracias en las universidades, amparadas en esta ley antidemocrática que les permite desarrollar y imponer una serie de fechorías y arbitrariedades. Vamos a pedirle que nos hable sobre cómo ve la situación en la Universidad Nacional, a raíz de también que somos parte de ese grupo que tenemos el anhelo de que estas universidades cambien. Le vamos a dar el uso de la voz al compañero profesor Efraín Vega Landa. Sí, bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros, estudiantes, profesores y trabajadores de la UAM. Estamos aquí de visita en su universidad. Algunas profesoras y profesores, en nuestro caso somos de la UNAM, y estamos viniendo a hacer este conversatorio para poner en la mesa una reflexión de cómo se manejan las universidades públicas en el país. Han de saber ustedes que hay muchas universidades públicas, como lo son la UNAM, como es la UAM, y como hay muchas otras, como la UAP en Puebla, por poner algún ejemplo en provincia. Y estas universidades, no sé si alguna vez se hayan preguntado cómo es que funcionan, con qué dinero se le paga a los trabajadores que abren las puertas, a los trabajadores que mantienen las instalaciones funcionando, a los profesores y a sus profesoras que les dan sus clases, y en general a todo el personal de la universidad. A veces uno no se hace estas preguntas, pero bueno, ese dinero proviene de los impuestos que la gente, las empresas pagan. Son dinero del erario público que el gobierno federal destina a las universidades. Y bueno, en esas universidades hay un conjunto de personas que son quienes deciden cómo es que se distribuye este presupuesto en buena medida. Y digo en buena medida porque hay parte de este presupuesto que no se puede decidir si se hace tal o cual cosa con él, como es la parte del presupuesto destinada al pago de los salarios de profesores o de trabajadores, pero sí hay parte del presupuesto que se puede decidir cómo se gasta, por ejemplo, para ver qué obras se hacen, para ver qué equipos se compran, incluso para ver qué libros se adquieren, por ejemplo, en una biblioteca. Entonces, si se dan cuenta, pues es un problema en el cual hay un presupuesto que se tiene que decidir cómo se va a utilizar para mantener operando una universidad que por lo regular tiene varios miles de estudiantes, en algunos casos hay decenas y en otros hasta centenas de miles, como en la UNAM. También hay miles de trabajadores, miles o decenas de miles de profesores también. Y bueno, este presupuesto que le dan a las universidades públicas, pues es del orden de varios miles de millones de pesos o incluso decenas de miles de millones de pesos. Por ejemplo, el presupuesto que le dan a la UAM anda cerca de los 10,000 millones de pesos al año,
y es equivalente al presupuesto que le dan a algunos estados de la República pequeños, pero hay algunos que les dan más o menos ese presupuesto. Entonces dense cuenta que es una cantidad considerable de dinero. Por ejemplo, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM, le dan casi 60,000 millones de pesos. Ese presupuesto es aproximadamente más grande que el de la mitad de los la mitad de los estados del país. Es decir, a la UNAM le dan tanto presupuesto como a estados, por ejemplo, Sinaloa, por ejemplo, Coahuila, que pueden ser incluso estados ya grandes. Y entonces estamos hablando de mucho dinero. ¿Y por qué es importante hacer esta reflexión y que se den cuenta de que el presupuesto que fluye hacia las universidades públicas es pues de miles o decenas de miles de millones de pesos? Porque es lo que está detrás de que muchas veces no haya democracia en las universidades. Imaginen que ustedes son algunas personas de las cuales deciden cómo se va a gastar ese presupuesto. Pues eso les da poder. Lamentablemente hay casos, incluso documentados, incluso hay demandas, denuncias, de que hay gente que tiene acceso a este presupuesto y a veces ese presupuesto lo desvían. Es decir, imagínense que hacen un edificio nuevo aquí en su unidad de la UAM y que en ese edificio nuevo pues van a comprar, por poner algún ejemplo, algunas varillas y reportan que se compra cierto número de varillas y a la hora de que se paga la factura, pues resulta que el precio de las varillas que hay en la factura es mayor al precio de las varillas que podría haber en una factura comercial a un precio normal. Y bueno, pues a veces se hacen investigaciones y se da como resultado que hay desvío de recursos en obras, por ejemplo, hay desvío de recursos en mantenimiento, hay desvío de recursos, por ejemplo, cuando hay circuitos universitarios, que si ya pavimentaron el circuito y demás. Incluso en la mañanera alguna vez se hacía el chascarrillo de que parecen ya inmobiliarias algunas universidades públicas, porque es ahí en el momento en el cual hacen obras en donde hay desvíos considerables al presupuesto universitario. Entonces imaginen, deberían de decir tocamos madera, pero lamentablemente eso pasa. La gente que tiene el control del presupuesto, pues cuando ya tienen el poder y el dinero cerca de ellos, pues empiezan a hacer estos desvíos al presupuesto universitario. Y bueno, lo que sucede es que se empiezan a hacer familias y grupos de poder al interior de las universidades que tienen esos intereses creados en torno al manejo y el desvío del presupuesto. Y entonces, si la comunidad pudiera elegir democráticamente a sus rectores, sería un fuerte impedimento para que se perpetúen estos grupos de poder en las universidades. Y esta cuestión de que haya democracia en las universidades, pues es mal vista obviamente por estos grupos de poder y las autoridades. Fíjense ustedes, en el caso de la UNAM, sale incluso el rector presumiendo su voto en las elecciones presidenciales que hubo hace poco, pero resulta ser que no dejan a la comunidad universitaria votar por el rector. Entonces, el sistema de votaciones del INE a lo mejor puede que no les guste, pero ese sistema está mucho más adelantado al sistema que hay en las universidades públicas, en el cual el rector se elige de una manera en la cual muy pocas personas participan. Por ejemplo, les voy a contar que en la UNAM solo 15 personas son quienes deciden quién va a ser el rector. Esas 15 personas se llaman la Junta de Gobierno. Y queremos decirles que la comunidad en la UNAM es una comunidad de casi 450,000 personas.
Entonces, pues imagínense, si ustedes alguna vez han oído que no les gustó la elección del INE en tal lugar, que hubo situaciones de que en tal casilla hubo alguna irregularidad y demás, bueno, pues esas cosas están mucho mejor que lo que pasa en las universidades públicas, en donde no tenemos el derecho para votar a las autoridades, al rector o a la rectora, a las directores y directoras, en el caso de la UNAM. Y bueno, aquí en la UAM tampoco se puede votar al rector o a los directores de cada una de las unidades. Entonces, a lo que llamamos es a la reflexión, compañeros, es un menester de las comunidades universitarias abrir los ojos y darse cuenta que el sistema de gobierno en las universidades está siglos atrasado con respecto del sistema de gobierno en el país, en donde ustedes van y votan por el presidente o por los gobernadores, diputados o senadores, etcétera. Recientemente hasta hubo votaciones para quienes iban a ser los jueces en el Poder Judicial. Entonces, pues llamamos a la reflexión de si eso se está logrando en el país, ¿por qué no impulsar que haya también democracia en las universidades? Y de entrada pondríamos un obstáculo a que estos grupos de poder se sigan perpetuando y sigan haciendo mal uso y desviando partes considerables del presupuesto universitario. Y bueno, queremos hacerles el llamado, si alguien quisiera participar, tuviera alguna pregunta, se están repartiendo por ahí algunos volantes, algunos panfletos, y los llamamos a estar al pendiente. Este material luego podrán consultarlo en las redes sociales, en la página del Movimiento por la Democracia en las universidades, búsquenlo por ahí en las redes sociales. Y bueno, más allá de eso, les llamamos a la reflexión. Si quisieran tener universidades públicas democráticas en donde se definan las autoridades que realmente representen a las comunidades y que comunidades exijamos que el presupuesto se distribuya de una manera equitativa, transparente, y que se evite que haya desvíos del presupuesto universitario, porque finalmente a cada rato es noticia que de tal universidad o tal otra universidad van a pedir más recursos a la Cámara de Diputados, lo cual así en abstracto puede estar bien, pero imagínense, pues a lo mejor no está tan bien cuando se va a pedir recursos para tal universidad, siendo que de los recursos que ya se le dan son desviados partes considerables de este presupuesto universitario. Así son las cosas. Las burocracias doradas de cada universidad pues no quieren que esta información fluya hacia sus comunidades, por eso a veces hay dificultades para organizar estos eventos, por eso a veces pues no hay facilidades para que estén las personas que están por este tipo de cambios en un auditorio lleno, en donde a lo mejor las autoridades convoquen a todos los estudiantes. Pues claro que no les conviene convocar a que los estudiantes reciban esta información, y más si hay una distribución muy desigual en el presupuesto universitario, donde hay unos cuantos miembros de la universidad, llámense académicos, incluso a veces trabajadores, que tienen unos salarios muy grandes, muy ostentosos, y por otro lado hay muchos trabajadores o profesores que tienen salarios que realmente son bajos, que a veces ni siquiera tienen estabilidad laboral. En la UNAM les platico brevemente, ya para concluir, que el 75% de los profesores y profesoras en esa universidad son profesores interinos que no tienen estabilidad, independientemente de que lleven 5, 10, 30 años, 40 años dando clases. Y además
además el salario que reciben es un salario de 110 pesos la hora frente a pizarrón de salario base por dar una clase a nivel universitario, por ejemplo. Entonces, por eso es de un lado, y del otro lado las personas que están en las direcciones pues ganan 250 mil pesos al mes, más los desvíos que pudieran llegar a ser del presupuesto universitario. Entonces, ese tipo de cuestiones se puede mejorar y se puede cambiar teniendo democracia en la manera de elegir a las directoras y directores, a los rectores y rectores en las universidades públicas. Y bueno, la comunidad espero que esté de acuerdo en que serían mejor universidades democráticas y que se avance siglos en el sistema de gobierno que hay en la mayoría de las universidades públicas en el país. Bueno, pues les mandamos un saludo a la gente que está escuchando. Si quisieran venir a participar, está abierto el micrófono. Abrazo. Y no sé qué. Muy bien, pues si nos damos cuenta es un tema muy importante, compañeras, estudiantes en general. Miren, hablando de precisamente presupuesto, nosotros como movimiento en las universidades públicas y en contra de la corrupción, como movimiento por la democracia en las universidades públicas y en contra de la corrupción, nos hemos dado a la tarea de, por medio de transparencia, solicitar los ingresos, ¿no?, de los rectores y de la secretaria general, y hemos descubierto que hay salarios de más de 90 mil pesos quincenales, ¿sí? Varía mucho los ingresos quincenales en lo que es del rector de aquí de la UAM y de la secretaria general. Ellos quincenalmente ganan más de 90 mil pesos. Les decía yo, varían. Hemos encontrado incluso recibos de nómina de 400 mil pesos del rector, obviamente con algunas compensaciones ahí que les han hecho llegar, ¿no?, como esto de la antigüedad, pero es un exceso ganar 400 mil pesos quincenales, que es un recibo de nómina que tenemos del rector José Antonio de los Reyes Heredia, que casualmente va dejando el cargo. Y bueno, eso nos da una idea de precisamente este abuso que hay del presupuesto, porque finalmente es presupuesto público, ¿sí? Y estos personajes se amparan mucho en la autonomía precisamente para autoasignarse jugosos salarios y estímulos y compensaciones. Y nosotros decimos que si hubiera en este caso de la UAM, un colegio académico democrático, en el caso de la UNAM, un consejo universitario democrático, pues ahí es donde se pudiera estar discutiendo, evaluando el presupuesto que correspondería a la universidad, pero además cómo se redistribuyera porque todos sabemos que el presupuesto realmente llega, a lo mejor no es el suficiente a las universidades, pero es distribuido de manera muy inequitativa. Bueno, vamos a seguir con este tema. Tenemos aquí con nosotros al doctor Óscar Esquivel Flores, y también que fue parte fundamental en la construcción de este proyecto de ley orgánica democrática de la UNAM, el cual también nos va a dar un posicionamiento político, un desarrollo del tema para que nos quede claro qué es de lo que estamos hablando. Adelante, profesor Óscar. Muchas gracias, compañero Agustín. Agradezco como siempre tu invitación a estos eventos, a dar nuestra posición, tanto ideológica como política, en esta clase de problemática que nos está agobiando a las comunidades de las universidades públicas autónomas del país. También agradezco la compañía de los profesores que me antecedieron, quienes han trabajado con nosotros en la redacción de esta propuesta de ley de modificación a la ley orgánica de la UNAM, y también a los movimientos por la dignificación de los salarios para los profesores en la UNAM. Mi conversación en este sentido pues es más anecdótica para poder observar o darles a conocer
¿Qué es lo que sucede cuando estamos en un sistema autónomo, en una gobernanza que se mira a sí misma, se ve en el ombligo y solamente atiende a las necesidades de las cúpulas que la gobiernan? En este sentido, puedo decir que la autonomía no es soberanía, y a partir de esto desarrollar algunas ideas que desafortunada o afortunadamente, vaya la contradicción, pues he vivido y que como anécdota les comento. De principio, en las autonomías lo que permea es que la forma es el fondo. La forma en la que de principio se eligen a las autoridades en las universidades autónomas públicas tiene un montón de vericuetos, los cuales pues no tenemos conocimiento de cómo se mueven dentro de estos grupos oligárquicos. Es decir, las juntas de gobierno, las juntas directivas que definen a un rector, quien después, junto con la Junta de Gobierno, definirán quiénes son los directores de escuelas, unidades, facultades, colegios, etcétera, y que finalmente este Consejo Universitario también promueve la anexión, cambio, remoción de los que forman parte de la Junta de Gobierno. Es decir, hay una elección de gobierno circular donde unos se autoeligen y eligen a quien los van a elegir. Entonces, esta forma de gobierno circular amparada en la autonomía es una anécdota que nos está sucediendo en todas las universidades autónomas. El caso es también aquí en la UAM, que acaba de elegir a un nuevo rector general y que fue nombrado por una junta directiva bajo criterios que solamente ellos conocen. Otra de las situaciones que se dan dentro de las autonomías son los consejos académicos, que para mí son órganos disfuncionales e inútiles. Estos consejos académicos que deciden qué profesor es apto para dar clase, pues también siguen criterios oscuros que en el mejor de los casos se apegan a los reglamentos académicos, en el caso de la UAM al RIPA. Sin embargo, esta elección puede no llegar a buen término, es decir, pueden dejar las plazas abiertas o desiertas, mejor dicho, porque sus criterios de elección son tan apegados a estos reglamentos que dejan plazas desiertas y les afecta a los estudiantes, teniendo grupos sobresaturados y que son atendidos por un solo profesor. Estos consejos académicos simple y sencillamente siguen las normativas del director de área o el director de unidad en turno. No son auténticamente consejos académicos que buscan el beneficio del aprendizaje en los estudiantes. Esto se ampara en la autonomía y no se puede mencionar o no se puede contravenir los designios de los consejos académicos. Eso en el caso de la impartición de la educación. En el caso laboral, los mismos consejos académicos que definen la evaluación de un profesor, una profesora, simple y sencillamente pueden ser modificados inequívocamente por la decisión de un director de área, un director de unidad. Esto sucede en las autonomías dentro de nuestras universidades públicas. Otra situación que aqueja directamente y también este bastión de la UAM Xochimilco, pues trata de la precarización laboral de la planta académica. Es consabido la inestabilidad laboral que sufren los profesores,
la persecución o acoso debido a la manifestación de esta precariedad laboral, las falsas acusaciones y la sobrecarga, entre otras tantas problemáticas, la sobrecarga de trabajo para profesores que no se les paga tal cual las labores que están realizando. Esta situación de precariedad laboral también está amparada por las autonomías en las universidades. ¿Quién decide cuál es el salario que puede percibir un profesor? También los criterios para decidir eso está facultada la universidad con sus órganos de gobierno. Otra situación que sucede en las autonomías es el sindicalismo, un sindicalismo que en el mejor de los casos solamente se posiciona como una estructura monolítica que trabaja a favor de las burocracias, es decir, particularmente los trabajadores administrativos, y que trata de salvaguardar uno u otro derecho mínimo de los trabajadores administrativos, que no incluyen a los trabajadores académicos y que por consiguiente están a favor de la patronal, es decir, de las mismas autoridades que forman este gobierno que se elige a sí mismo. En el peor de los casos tenemos sindicatos que ostentan la titularidad de los contratos colectivos de trabajo de los académicos, pero que simple y sencillamente pues brillan por su ausencia. En el caso de la Asociación de Académicos de la UNAM, la PAUNAM, no tenemos un registro de cuántos casos que llegan por despido de académicos son ganados. No es una autoridad a la cual se le pueda exigir cuentas. Entonces, los sindicatos, en el mejor de los casos, solamente funcionan como un organismo que no se va a mover sin que mida todos los riesgos que con la patronal puede tener. Un caso excepcional es el CITA-UNAM, Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual su desarrollo ha sido lento, su consolidación viene paso a paso, centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, y en el tiempo desde que se denomina una propuesta al sindicalismo rancio del STUNAM y de la PAUNAM, pues ha tardado tiempo en consolidarse, y además sus logros han sido recientes, lo cual pues considero que han pasado muchos despidos, muchos problemas con otros académicos, mientras se va consolidando este nuevo sindicato. Para mí y para otros tantos profesores, el sindicalismo es un arma de doble filo y muy bien puede ayudar a la lucha de los derechos laborales de los académicos, o bien puede ser un arma con la cual te dispares en el pie. Otra situación que acontece en las universidades al amparo de su autonomía es pues la distancia que toman los tribunales laborales cuando se trata de evaluar un caso académico. Los tribunales laborales simple y sencillamente tienen la respuesta de la universidad es autónoma o las universidades en cuestión son autónomas, y ellos deciden a quién contratan, a quién despiden, y las razones por las cuales los contratan o los despiden no es nuestra competencia. Un juicio que cae en los tribunales laborales que va en contra de las universidades públicas, autónomas, simple y sencillamente son resueltos a la primera revisión, a la primera ojeada de la demanda. Universidad autónoma, simple y sencillamente no es competencia de los tribunales laborales. Y finalmente,
el tema más controversial y más problemático, el creciente individualismo de las comunidades en las universidades autónomas y públicas. Cada uno estamos perdiendo. Cuando buscamos nuestros derechos individuales, estamos perdiendo los derechos colectivos. Cuando trabajamos, cuando buscamos nuestro beneficio, estamos olvidando el beneficio, el bienestar de los demás. Profesores segmentados por el miedo a ser despedido, estudiantes que tienen una visión a sí mismos y no tienen la visión colectiva. Y si tienen visión colectiva, ya no están politizados, y trabajadores administrativos que simple y sencillamente cumplen con su horario laboral. Una burocracia que en la parte inferior de esta escala, en las universidades públicas del país, simple y sencillamente están acomodados y haciendo vínculo con estas estructuras disfuncionales que son los sindicatos. Finalmente, pues hacemos un llamado, particularmente yo, a que se unan al esfuerzo que profesores de esta unidad están haciendo para visibilizar la precariedad laboral de los académicos. Es una situación que cada vez va apretando más la labor docente y que a ustedes, muchachos, muchachas, estudiantes, afecta directamente. Nuevamente agradezco la invitación del compañero Agustín Flores, hermano, amigo del alma. Muchas gracias por la invitación. A los profesores, mis respetos por su trabajo, por su conocimiento, por el esfuerzo que día a día hacen para pues dejar de ser solamente pues útiles para las universidades públicas y tratan de hacer un movimiento que impulse a nuevas formas educativas, nuevas formas de gobierno y un beneficio en general colectivo para este país. Muchas gracias. Bien, bien. Pues qué interesante lo que ha planteado el profesor Oscar, ¿verdad? Pues miren, de verdad que no es nada que podamos negarnos a interiorizar. Vamos, ¿a qué quiero llegar? Que todos los que estamos acá soñamos con que estas universidades se democraticen, porque todos esos agravios que se suscitan en las mismas, de muchas índoles, ¿sí? Pues precisamente están muy relacionados con la antidemocracia que existe. No podemos negar esa realidad, compañeros estudiantes, ¿sí? Profesores, que algunos por ahí pueden estar también, ¿no? Debido a que, miren, las autoridades universitarias están en su confort. Ellos felices de la vida, que sigan aquí adormecidos, la comunidad universitaria, porque, pues miren, podemos decir grandes salarios, jugosos salarios, 4 años sin ningún problema, ellos garantizadas toda su sobrevivencia. Porque miren, si vamos a hablar en relación a los ingresos, pues aquí tenemos trabajadores con 8,000 pesos mensuales, profesores que no ascienden, el profesor que más o menos tiene un ingreso regular pueden ganar 30,000, 40,000 pesos mensuales. Claro que los profesores titulares de más de 30 años pues tienen ingresos también mayores, ¿verdad? Que ahí también habría que ver cómo se va a regular eso. Pero la burocracia dorada de verdad tiene ingresos muy altos, y nosotros creemos que precisamente si hubiera una democracia y si este recurso se discutiera en este órgano democrático que es el Consejo Universitario o el Colegio Académico en el caso de la UAM, pues desde ahí se pudiera precisamente evaluar cómo se distribuyera de manera más equitativa. En el caso de la propuesta de ley orgánica de la UNAM, nosotros pensamos que el patronato, ahí está en la reforma,
debería de desaparecer y daría paso a una Secretaría de Finanzas, ¿sí? Y que el presupuesto sea precisamente evaluado en el consejo universitario, en el colegio académico, con un colegio democrático, donde existan precisamente pluralidad y paridad de género, lo que queremos decir que exista un 50% de la población de estudiantes y un 50% de la población de académicos, que debería de ser la esencia que debería de estar representado en estos órganos de gobierno. Y además con una pluralidad amplia, ¿no? Igual que haya paridad de género, ¿no? Todo esto lo conoce muy bien nuestra profesora María del Pilar, porque ella, vuelvo a repetir, fue una clave importante para la conformación de esta ley orgánica, hablando de la ley orgánica de la UNAM. Pues bien, miren, si nosotros seguimos hablando, daríamos todavía muchos elementos por qué es necesario ya democratizar a las universidades. Creemos que a estos tiempos donde a nivel del país, todos saben, hubo un cambio, nos gustara o no este cambio democrático del 2018 hacia acá, ahora con esta nueva presidenta, pues permea un ambiente de democracia, y creo que esta no debe de seguir avanzando, y faltan las universidades precisamente que esa ola democrática llegue aquí precisamente también, ¿sí? Ese es nuestro objetivo, ese es uno de nuestros anhelos, de nuestros ideales, y pues vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir promoviendo estos foros, esos conversatorios, precisamente para que la comunidad universitaria se entere. Miren, ¿alguien de ustedes quisiera tomar algún comentario? Vemos aquí al joven muy atento que desde hace rato está aquí con nosotros. Si gustaría también, ¿por qué no hacer una pregunta? ¿Algún comentario? ¿No le dan ganas? ¿No? Pasas, dices. También. Muy bien, bueno, pero ya con el hecho de que has estado aquí atento a este tema, con eso agradecemos tu asistencia. Pero de eso se trata, ¿verdad? Venir a transmitir una experiencia importante que yo creo que va a ir creciendo, porque parece que no hay recepción, pero sí, porque miren, ustedes deben saber, hace unos meses, semanas, se dio un movimiento en la Universidad del Estado de México, precisamente ya se están planteando que elijan al rector, ¿no? Hay universidades donde se eligen con todo y sus problemas. En la Universidad de Chapingo se lleva a cabo la elección del rector por voto universal, libre y secreto, que es lo que pretendemos nosotros con este proyecto. En la Universidad de Sinaloa también ya hubo cambios a su ley orgánica, y creo que esto puede seguir creciendo en la medida de que precisamente volteen la vista y vean que ahí está la solución, o por lo menos solucionar gran parte de las problemáticas existentes en las universidades, desde incluso hasta cómo llevan a cabo algunos procedimientos de sanciones con los estudiantes. A veces aquí hay órganos inquisitorios. Hace poco ustedes se enteraron que en la Azcapotzalco quisieron imponer un reglamento que realmente criminalizaba la protesta social, era punitivo y que no fue discutido con los alumnos, y que finalmente cayó por su propio peso, se vino abajo, precisamente porque fue una medida totalmente inquisitoria, antidemocrática. Y de esos temas existen regularmente con otras modalidades en otras universidades. En la Universidad Nacional también quisieron imponer un reglamento, ¿no? De manera así unilateral, impositiva, y por su propio peso cayó. Precisamente esas cosas, si hubiera un régimen democrático en la universidad, pues no se pudieran dar, porque estaría representada la comunidad, ¿no? Y podría estar evaluando si eso beneficia o no beneficia a todos. Pues bueno, vamos a ir cerrando, creo ya con esto. La profesora María del Chafini, no sé si guste dar algunos últimos comentarios, el profesor Efraín Vega Landa. Si no, pues con esto creo que queda claro más o menos la idea de nosotros de venir a abrir aquí este tema. Y bueno, estén al tanto, porque vamos a seguir en esta etapa de difusión de esta iniciativa de ley orgánica, que cabe aclarar, con esto voy a ir cerrando. Esta ley ya fue presentada nuevamente a la Cámara de Diputados, porque es ahí donde se legislan las leyes, o se construyen y se desechan leyes, que es en este órgano legislativo, en la Cámara de Diputados. Esta ley orgánica, estamos hablando, que quede claro, de la ley orgánica de la UNAM, ya fue entregada a la diputada federal María de los Ángeles Ballesteros García,
Igual también se le entregó ya al subsecretario de Educación Pública, Ricardo Villanueva Lomelín, y seguimos insistiendo en que este debate se debe de abrir en las cámaras, se debe de evaluar, porque muchos de nosotros ya estamos hartos de que esté esta cúpula dorada con ese papel autoritario, impositivo, haciendo y deshaciendo al antojo del destino de estas universidades. ¿Sí? Vamos a seguir insistiendo, esto no para hasta que termina, como dicen en los partidos de fútbol. Pues bueno, ya el profesor, digo, como un resumen, habló incluso de la precariedad laboral. No saben ustedes, en la Universidad Nacional el 75% o más de profesores son por asignatura, sin ningún derecho a basificación, ningún derecho a la estabilidad laboral, con salarios de no más de 8,000 pesos mensuales o 110, 120 pesos por hora clase. ¿Y por qué se da esto? Pues porque tenemos a estas cúpulas doradas que, por el simple hecho de tener el gobierno, este gobierno monárquico, deciden de manera arbitraria cuánto deben de pagar, a quién deben mantener dándoles clases, porque les renovan los contratos, si les gustó bien, si no les cortan sus contratos, ¿no? Y eso es a lo que nosotros decimos, que no hay estabilidad laboral. Pues bueno, compañeros, vamos cerrando. Muchas gracias. Si ustedes gustan, estamos repartiendo un tríptico. Ahí viene la ley orgánica de la UNAM. Viene precisamente el QR de lo que es el Movimiento por la Democracia en las Universidades Públicas. Y viene en PDF también el adherirse a esta ley, porque precisamente estamos buscando, o mejor dicho, estamos invitando a que se adhieran a esta iniciativa de reforma democrática a la ley orgánica de la UNAM. Pues bueno, muchas gracias. Si no más, por el momento, con esto cerramos. Les agradecemos su atención a los estudiantes que aguantaron aquí escuchando este tema, que de verdad es muy rico, que realmente nosotros somos un grupo que precisamente impulsamos estos eventos así de manera directa, de manera así en la población donde deben ser, porque incluso si gestionamos un auditorio, nos dan los años de la vida para autorizar los que lo usemos. Pues estos espacios son libres y por eso venimos aquí a flor de piel con ustedes. Pues muchas gracias y les agradecemos su atención. Y ahora sí, cerramos con esta transmisión. Genial, Agustín.